Hola gente, ¿cómo están? Vamos a hablar hoy sobre reguladores de moto. ¿Qué es un regulador monofásico y qué es un regulador trifásico? En primer lugar, los reguladores monofásicos. Estos equipos son utilizados principalmente en la gama de las motos de 100 a 150 centímetros cúbicos. Los monofásicos. Estos tienen una bobina de alimentación o varias en series, o sea, varias bobinas en serie también, dependiendo del tipo de bobinado, llamado estator monofásico. Esta bobina está aislada de masa y sus dos extremos se conectan al regulador, ¿sí? Simplemente se trata de una bobina que está completamente aislada de masa y de sus dos extremos, de sus dos puntas posibles, salen dos chicotes que van conectados al regulador. Al girar el volante magnético, la bobina genera corriente alterna que es recibida por el regulador y el mismo la rectifica con un puente de onda completa y suministra corriente continua a la batería. Cuando el voltaje de la batería alcanza los 14 volts, el regulador deriva la corriente sobrante a masa. O sea, el regulador lo que hace es un cortocircuito, porque cortocircuita el excedente de voltaje. Deriva la corriente a masa, asegurando así que una carga constante en todo el régimen de aceleración. Existen varios modelos de reguladores, pero la mayoría consta de 5 cables que se conectan a la bobina. 5 cables son en total, donde 2 se conectan a la bobina, uno a masa, uno al positivo de la batería y por último una conexión a positivo de la llave de contacto. Otros modelos son 4 contactos, o sea 4 cables, donde no existe la conexión al positivo de la llave de contacto, el tambor de encendido de la moto. Ese es el cable que no existe. Para probar una bobina monofásica, se debe medir con un tester el voltaje de salida alterna, que debe indicar con la moto regulando entre 20 y 30 volts. O sea, en relenti debe marcar entre 20 y 30 volts y aumentar a medida que aceleremos. Por otro lado, se debe comprobar que esté buena la aislación de masa. Con una buena prueba muy sencilla, que es conectar un foco de 12 volts entre masa y una de las salidas de la bobina, en cuyo caso al poner en marcha la moto el foco no debe prender. Tienen que repetir la operación con el otro cable de la bobina y debemos tener el mismo resultado. Si el foco prende en cualquier oportunidad, debemos reparar el estator por estar dañada la aislación a masa. Esto es para reguladores monofásicos. Para los reguladores trifásicos, estos equipos son utilizados principalmente por motos de alta cilindrada, aunque últimamente también nos encontramos en muchos modelos de 110. Está siendo muy utilizado este sistema de regulador trifásico. Constan de 3 bobinas de alimentación conectadas entre sí en triángulo o en estrella, llamado estator trifásico.
Estaba diciendo, consta de 3 bobinas de alimentación entre sí conectadas en forma de triángulo o en forma de estrella, llamado estator trifásico. Estas bobinas están aisladas de masa y sus extremos se conectan al regulador. Al girar el volante, las bobinas generan corriente alterna que es recibida por el regulador. El mismo la rectifica con un puente de diodos trifásico de onda completa, también como en el caso anterior, y suministra corriente continua a la batería. Cuando el voltaje de la batería alcanza los 14 volts, el regulador deriva la corriente sobrante a masa, asegurando así una carga constante en todo el régimen de aceleración. Existen varios modelos de reguladores, pero la mayoría consta de 5 cables que se conectan, 3 al estator trifásico, 1 a masa y 1 al positivo de la batería. Hay modelos que son de 6 contactos, donde se agrega una conexión a positivo de llave de contacto, ¿sí? O sea, un positivo al tambor de encendido. Estos reguladores disipan la temperatura de los componentes a través del gabinete de aluminio, así que en algunos casos es normal medir hasta 75 grados de temperatura con un funcionamiento normal del equipo, digamos. Para probar una bobina trifásica, en primer lugar se debe desconectar el regulador. Luego se mide con un tester el voltaje de salida alterna con la moto en marcha y con un régimen constante. Se comprueban las 3 combinaciones posibles que deben indicar similar de voltaje. Al acelerar, las 3 mediciones deben mantener parejas e iguales revoluciones. Se puede tolerar una diferencia de hasta un 10%, pero mayor a ese desfasaje nos indica que una bobina tiene problemas. Por otro lado, se debe comprobar que esté buena la aislación a masa. Una prueba sencilla es conectar un foco de 12 volts entre la masa y una de las salidas de la bobina trifásica, en cuyo caso al poner en marcha la moto un foco no debe prender. Repetir la operación en las otras 2 salidas de la bobina y debemos tener el mismo resultado. Si el foco prende en alguna oportunidad, debemos reparar el estator por estar dañada su masa. Eso ha sido todo, espero que se haya entendido. Les agradecemos que se suscriban y nos vemos en el próximo tutorial. No olviden suscribirse. Adiós.